Como existen tantos mundos, como gente a la que quiero, con lágrimas de burgajo, brindaré por todos ellos. Como existen tantos mundos, con sus dioses y diablos, brindaré por todos ellos. Con lágrimas de burgajo, gusanos y mariposas, con lágrimas de burgajo, historias negras y rosas, con lágrimas de burgajo. Don Francisco Caro nació el 4 de octubre de 1925 en Gines. A la edad de 10 años, por decisión de su madre, se va a vivir a Castilleja, volviendo a vivir a Gines tras casarse 25 años después. Pasó sus años de estudiante bajando a pie con los placeros y mujeres a Sevilla. Practicante toda su vida, ejerció en Castilleja, en Gines durante 25 años y terminó en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde se jubiló. Hoy sigue siendo recordado por todos como Paco el Practicante. Pues a mí me vino las cosas que mientras sí, mientras no, pues mis padres y eso, te vayas al servicio militar sin profesión definida ninguna y nada, pues y después si quieres estudiar, sigue, pues. Y cuando uno hace una cosa y empieza a trabajar y le gusta y eso, pues ya es muy difícil de... ¿sabes? Eso, y nací en casa del médico, desde luego. Era un tío carne mío. Pues de mi tío, pues que mi tío que ejerció también aquí en Gines, entregado a la profesión, y ejerciéndose, y trabajaba todo, desde la cirugía menor hasta un parto, medicina interna, pero que íbamos enfermos una vez y otra vez y 33 veces, que no es como hoy. Era un médico de familia de los que había entonces, y era una persona bastante querida, vamos, que él socorría a la gente, aparte de verla y de eso, pues socorría a las personas porque sabía la necesidad que había. Y si llamaba a algún compañero, lo veía yo que llamaba a algún compañero de Sevilla para consulta, para esto, para lo otro, vi llegar más una vez porque estaban las casas más limpitas y eso, decirle, mira que fíjate lo que hay aquí detrás. Y lo que enseñaban a la puerta es que había un asadón para buscarse el hombre, un asadón para las labores agrícolas, buscarse el hombre y hasta ahí puedo. Y a caballo y con vela estudiaron ellos la carrera, porque la luz está en Gines desde el año 1913. Hasta ese momento no había luz en Gines, hasta el 13. Ellos terminaron por esa época y la carrera con vela, la tuvieron que hacer ahí con candiles. Gente de todo este pueblo, por mi tío que llevaba 4. Mi tío llevaba 4 pueblos, llevaba en algunas ocasiones porque era titular de Gines y Bormujo. Y después, pues, bien por enfermedad del titular de Valencina, que era entonces don Miguel Puerta, o bien por el titular de Castilleja, por enfermedad o porque el hombre tenía que ausentarse en un asunto familiar, pues vamos, llevaba 2 pueblos, pero a veces 3, Gines, Bormujo y Espartina. Y a esos pueblos tenía que ir algunas veces de madrugada, ya digo, porque no había otro medio a caballo. Y por eso le roturaron la calle que lleva ahí, porque fue un estudiante en su época que
Damos que sacó unas notas altas en la profesión y podía haber estado en cualquier otro sitio, pero él quería estar en Gines. Y hasta ahí puedo decir. Y después, pues lo veía yo salir a caballo, pues entonces no había coche. Él compró uno de los primeros coches que está, lo tiene, vamos, que compró un Fiat, que le llamaban entonces una caja de cerillo, nuevo de origen por 7.000 pesetas, que era en el que hacía él la visita. Y se murió con 80 años viendo enfermo. Se retiró a los 70 y se murió en un accidente cerebrovascular a los 80 años, viendo enfermo. Aquella día mismo había estado viendo enfermo. No, era la época que ya estudiamos pocas personas. Los estudiantes, un curso sobre 14 o 15. Y entonces estaba la facultad en las 5 Llagas hoy día, donde está, y allí estaban las clases prácticas, lo mismo para médicos que para tesis. Y después en la calle San José, en la Alfarfa, estaba la facultad de medicina, y teníamos que ir a dar las clases prácticas a un sitio y las teóricas a otro. Y en aquella fecha, pues, cuando yo comencé a estudiar, pues ya tenía que ir sin servicio de coche a Sevilla. No, porque cogió la guerra y la posguerra. Entonces yo tenía que ir con las aceituneras de Bormujo, que iban entonces a un almacén de aceitunas, que a ver si me acuerdo del nombre, que es la oficina de la misma Virgen de Rocío. Andando. Ellas iban andando, yo iba entonces al hospital y yo iba a mis clases cuando me correspondía andando también, pero que tenía que ir andando por el puente llamado de Tabla, que ha desaparecido. Un puente que había sobre el río de Sevilla, llamado de Tabla. Era de Tabla, se veían por las separaciones que tenían las maderas, se veía el río, vamos. Y porque, claro, llegaba a Pañoleta, o llegábamos a Pañoleta, los placeros, las mujeres y yo. Y llegábamos y decían, no hay corriente. Al no haber corriente no funcionaba el tranvía. Al no funcionar el tranvía, por la vega adelante, a pie. Y así hice parte de bachiller, parte de carrera, y después de terminar la carrera, el servicio militar, que me tuvieron 39 meses. Lo que pasa es que como ejercía de ATS, pues yo favorecía a los compañeros míos que estaban graduados, uno era teniente y otro era brigada, y a mí me consideraban como compañero y hacíamos el mismo servicio, y yo le hacía a ellos servicios también en las casas de socorro y en los demás sitios. O sea y entonces yo podía ejercer aquí. Hombre, en Gines cayó la primera bomba de la guerra civil. En Gines, en la Arboledilla, donde se ha labrado, pues estaba yo comiendo en Castilleja, en mi casa de Castilleja con mis padres, y vimos el avión caer, una lucecita. Y la lucecita era un avión que vino a tirar la primera bomba y cayó aquí en Gines sin causar daños personales, pero en la Arboledilla. Esa fue la primera bomba. Ya después, como duró 3 años la guerra, ya me cogió viviendo en Castilleja, en la calle Real, donde está hoy la casa del pueblo. Y vi pasar a los de Nerva y Río Tinto, al personal de Nerva y Río Tinto con los camiones de explosivos, y cuando llegaron a donde está la carreta esa, ahí en Pañoleta, ¿no? La carreta, pues le hizo fuego la Guardia Civil a los explosivos y
y llegaron la gente a trozos colgados en los cables de la luz y de eso. Y después, pues también vinieron despavoridos para arriba y cogieron a 40. Y ahora, como íbamos por la trocha, que ya ha desaparecido, ¿no? La trocha estaba a partir de la Virgen de Guía y salía a las carretas, allí donde están las carretas. Pero como la cosa del agua la cogió y por seguridad no quiso hacer puente, sino que la tapó la trocha por aquella zona. Está el barrero donde estaba la trocha. Bueno, pues en aquel barrero, una mañana me acuerdo yo que nos pararon y fusilaron allí a las 40 personas, menos un niño, a todas, los moros, un piquete de moros. Eso me vale no acordarse. Yo no puedo contar nada más las cosas. Yo, los estudiantes, verás que íbamos a las clases prácticas y después había alguna más libertad en el personal sanitario, y digo más libertad porque entre matronas, practicantes, médicos y personal de enfermería, pues resulta que a lo mejor nos cogíamos de brazos. En aquella época nadie se cogía, y nos sorprendían. A mí me sorprendía mi padre, me sorprendía, y están hoy día casadas y están en forma, ya está. Y lo que puedo decir, que vamos a ir de la facultad, de las 5 Llagas a la calle de San José, pues vamos a ver a las muchachas por las plazas de abasto y esas cosas que cruzábamos, ya está. Otra cosa, después al fútbol se jugaba, que gustaba el fútbol, jugaba en los equipos de más, porque hasta en el equipo del Sevilla y del Betis eran todos no eran profesionales, tenían su oficio, su estudio, y después jugaban al fútbol. Recuerdo inolvidable, yo me acuerdo de todos mis trabajos, pero vamos, eso no puedo yo decir por una cosa. Yo he tenido que atender partos porque mi tío los trabajaba y los trabajaba bastante bien. Y ya yo era 13 y él tenía edad, y entonces pues me hacía ahí con él. Era el cerebro y yo era el que manipulaba, vamos, la cosa, aunque entonces la preparación nuestra se daba la cosa a fondo, era una enseñanza que los profesores nos preparaban mejor que hoy día masificado. Los profesores nos preparaban, no había los medios, porque yo he conocido la cosa de la penicilina y la estreptomicina puesta cada 3 horas. Ya te imaginas tener aquí, aunque era un pueblo pequeño, cada 3 horas una persona con los sueros, montar los sueros, porque no, vamos, la gente nacían y morían en las casas. Nacíamos y moríamos, y hoy nacemos y morimos en los hospitales. En la cosa, bueno, pues aquí hay muchachos de la edad de ustedes que yo los he atendido a las madres de parto, mi tío y yo, en su dormitorio, o si hemos tenido que intervenir algo en una mesa, a lo mejor de cocina. Vamos, lo tiene, y yo me ponía malo porque a lo mejor estábamos en una habitación que si ocurría algo, yo no le decía nunca a mi tío, digo, pero es que aquí ocurre algo y están ahí los familiares y nosotros tenemos que salir por los familiares, y esto como, pero yo nunca le dije a él no, y nunca pasó nada, al contrario, todo salió bien, no hubo tropiezos de ninguna, para no cobrar nada.
y que me avisaron porque la intervinieron de amígdala y tuvo una hemorragia y vine yo a ponerle las cosas. Y yo conocí a su padre porque el padre trabajaba en la plaza y era una de las personas que yo iba con él, y él me decía, pues yo tengo un hijo y una hija, Después tuvo otro más chico, que ya es un hombre de 50, hoy ha cumplido 50 años, que es la social que tiene ahí en el Ramón una casa doblada cerca de la Taurina, y tiene ahí puesta su despacho, y además es interventor del Banco Banesto en Sevilla. Y ya, vamos, que ya aquí últimamente, después de recogerme los avisos en donde te dije, de que en cada compañero, cuando falleció un compañero, se quedaron aquí con la, y ya después me casé y aquí viví con mi suegro que era viudo. Ya digo, entonces conocía yo a los niños, a los mayores, hasta los perros y hasta donde estaban las llaves de las luces de las casas, las conocía. Y entonces aquí la gente se levantaban tarde, los hombres se iban a trabajar y las mujeres se quedaban. No era como en otros pueblos. Castilleja estaba trabajando porque ya estaba industrializado con la torta, y aquí hasta que no llegaron los almacenes de aceituna de Villamarín y de Alcoyana, pues la mujer no trabajaba, y entonces se quedaban más tarde. Yo tenía que empezar los avisos particulares más tarde por eso, y lo que tenía que hacer las extracciones de sangre para la analítica y todo, vamos, que y entraba en las casas y estaban algunas casas porque no había medios, y estaban en los orinales o escupideras debajo de la cama o al lado de la cama, con los escupitajos y los orines y las colillas de toda la noche. Un pestazo que... La cosa ya te lo he dicho, que cobraba en aquella época oficialmente 300 pesetas mensuales, y después pues no se le podía cobrar a las personas, y después de no poderse cobrar, pues claro, las personas manifestaban la cosa con regalar un pollo, con regalar un pavo, con un bizcocho, con una botella de vino, en los días señalados sobre todo de festividades y de eso, ya está, el día de mi santo, y en fin, porque es que hablaban con claridad, es que no tengo dinero, y a las personas había que atenderlas. Eso están ahí los hijos y los nietos, todos, que lo saben perfectamente, vamos. Ya después me marché de aquí porque recibía, ya esto empezó a crecer, y recibían mi mujer los avisos más, o ellos lo daban más, y eso me suponía a mí una pérdida de tiempo enorme en buscar, y ya empezaron las edificaciones y de chalet primero, antes que las casas estaban adosadas, y entonces no ponían timbre afuera, tenía que abrir una cancela y para llamar dentro. Tenían perro, y recuerdo que un día ahí concretamente en la barriada de Ochoa, pues fui a un chalet, que me dieron un aviso allá al mediodía, y la que tengo, que es esta casa, que es abogado también, que ella muchacha abogado, pues resulta que venía conmigo, una niña de 5 años, 6 años, y todo lo hice con moto, en bicicleta y en moto, hasta que también tuve ya 2 empresas, porque también me hice de tiro de empresa, y llevé la Alcoyana aquí en Gines, y llevé una empresa de industrias cánicas en Alcalá de Guadaira, Roy,
pues ya me vi obligado a comprar coche. Y me compré un 127 que lo he tenido hasta hace 6 años. Con el perro que abrí y entró mi niña delante y ahí apareció un pastor alemán, un buen ejemplar, con una correa en el cuello y claro, lo primero que iba a hacer es avanzar. Y si más pronto el perro hace el avance, más pronto le meto yo la mano al perro por la correa y lo suspendí por mucho que bregaba, hasta que no salió la mano no lo solté. Ya digo, ya patalear, que hoy lo podía yo hacer, vamos, hoy lo podía yo hacer, pero entonces con 30 años lo hacía yo, vamos, como, y ya está, y hasta como trabajaba algo con permiso de la TS de Castilleja, porque era una persona soltera y Castilla tenía siempre más población que esto, pues también he llegado a una vaquería una noche y era de madrugada y se puso mal un vaquero que vive y entonces cogí yo un bastón porque era a la 1:30, era verano, y yo sabía cómo las gastaban, digo, y entonces me salió un perro mastín y eran parientes míos los dueños de la vaquería. Y a mano huerta le pegó un estacazo y hizo pum, al suelo, muerto. Pero en seco. Le cogí a mano huerta aquí, detrás de la oreja, el perro, y estuve disgustado. Estuvieron disgustados conmigo por lo menos 8 o 10 años. Ya después se le quitó el disgusto y lo atendí hasta la muerte, y ya está. Eso. Después, mi mujer siempre ha sido muy exigente en la cosa de que yo cumpla con el trabajo, que yo cumpla. Yo he sido cumplido en mi trabajo, pero ella ha estado siempre encima y yo ya como sabía eso, pues iba yo a la hora que fuera. Recuerdo que un día me dieron aquí un aviso para la casilla del caminero, que ya hoy la casilla no existe, vamos, la casilla existe la primera casilla que está en la primera rotonda cuando vamos de Gine para Espartina. Pues ahí estaba un peón caminero que se llama Rogelio y que hoy día tiene varios hijos, pero tiene un hijo que se llama Rogelio y que actualmente está ejerciendo de médico en el Rocío. En el Rocío está el muchacho. Y entonces vino aquí en invierno, en el mes de diciembre, diciendo, llego yo de la calle a las 12:30, a la 1, mojándome y con el frío, y dice, me tiene que ir a la calle a caminar, a la casilla del caminero. Sí, porque ha estado aquí Rogelio y dice que el hijo tiene viruela. Sí, así la viruela está ya desterrada, ¿cómo va a tener? Y era varicela lo que tenía. Pero digo, no, ya no me va a dejar dormir, prefiero coger el camino y para allá. Y después esto estaba aterrizo, Gine estaba aterrizo, y eran los bazar en las calles y tenía que ponerme botas de goma cuando llovía, pero me las tenía que poner a lo mejor unos cuantos días después y a mi mujer no le estaba en la cabeza, pues no conocía ella el sitio siquiera, es que no encontré, es que me llega el agua, pues está aquello ahí en la misma calle Sevilla, eso era imposible, los Linares, estaban también Terrizo, en fin, todo estaba Terrizo en muchas calles. Yo he estado preparando una jeringa que entonces servían, las jeringas no son como hoy de usar y tirar. Yo las primeras jeringas de usar y tirar las conocí aquí cuando los americanos vinieron aquí a España, y entonces hubo una colonia de chalet que los arrendaban ellos aquí y conocí a más de uno y atendía a más de uno, y entonces ya yo conocía la jeringa de usar y tirar, porque entonces era hervirlo, y yo he estado concretamente con un muchacho de aquí que ya es abuelo, pero que no tiene mucha edad, se casó joven y es abuelo,
que le dicen el niño de Andrea, y ya era un zagalón con 15 años o 16, y estaba allí vamos, al ladito mío, tan normal hablando, y digo, niño, era una inyección de tétano que tenía que ponerle, y nada, venga niño, vamos a poner, y el niño se formó un expolio, se metió debajo de la cama, lo que yo no esperaba, niño, corriendo, y después también me surgió eso con uno que se llama José Antonio, que es de Esteba, que también me hizo igual, con 14 o 15 años, ya un hombre me hizo igual. Después Arthur, el hermano Cortés, estaba su madre viviendo ahí en una casa que era suya, vamos, en un artillo, y la madre tenía por una lesión de corazón, y él estaba malito y se ponía algunas veces farruco, y lo tuve que coger más de una vez a la fuerza para ya queriéndose torero, lo tuve que coger más de una vez para ponerle las cosas. Pero en aquella época tenía yo fuerza para era niño, ya me va a marear más, ¿eh? Y tu madre no puede contigo, pero yo te doy una sacudida que te vuelvo loco. Pero todas estas cosas las recuerdan con cariño muchas veces, y hablamos. Y como he suturado también muchas personas, he hecho muchas intervenciones de cirugía menor, he quitado muchos cuerpos extraños en nariz, en oído, y eso, pues cuando yo me fui a la residencia y salíamos a las cafeterías a tomar, me encontré allí muchos muchachos que eran ATS, eran compañeros, o eran médicos, ¿te acuerdas? Y yo no me acordaba algunas veces, pero ellos sí se acordaban. Ellos lo habían sufrido en sus carnes, ¿te acordaban? ¿Eh? No sé cómo pasó